Nunca imaginé que en nuestra luna de miel una sangre ocultaría el amor más profundo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba tan feliz, tan llena de esperanza. Las olas rompían suavemente en la playa, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Las risas y el sonido del mar creaban una melodía perfecta. Pero, entonces, lo vi. Un destello rojo en la arena. Mi corazón se detuvo. Me acerqué, temblando de curiosidad. Era un collar. Un hermoso collar con un gran rubí en el centro, pero lo que me hizo paralizarme fue la sangre. Goteaba del collar y se mezclaba con la arena dorada. Mis manos temblorosas lo tocaron, y un frío recorrió mi espalda. Mi mente se llenó de preguntas. ¿De quién era? ¿Por qué estaba aquí? A unos pasos, Marco sonrió, ajeno a todo. Miraba al horizonte, como si no supiera que el destino nos estaba preparando para una tormenta. Mira, cariño, la puesta de sol es increíble, dijo con entusiasmo. Pero yo solo podía pensar en el collar y en la sangre. Respiré hondo. Tenía que saber más. Lo tomé entre mis manos, sintiendo como cada segundo se convertía en una eternidad. ¿Qué es esto?, murmuré, casi sin voz. Marco se volvió, su sonrisa desvaneció. Su mirada se oscureció. No lo toques, gritó de repente, y el eco de su voz parecía gritar más que las olas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué escondía? Era como si un muro se levantara entre nosotros. De repente, la felicidad de nuestra luna de miel se desvanecía. Un silencio pesado llenó el aire, solo interrumpido por el suave murmullo del mar. Cada ola parecía susurrar secretos oscuros. Déjamelo ver, insistí, mis manos extendiéndose hacia el collar. Pero Marco retrocedió, angustiado. No sabes lo que estás haciendo, su voz temblaba. Mi pecho se apretó, un nudo de incertidumbre formándose en mi garganta. Algo estaba mal, muy mal. De repente, el cielo se oscureció, y sentí que el aire se volvía denso. Miré a Marco, buscando respuestas, pero lo único que vi fue un hombre asustado. ¿Qué hay detrás de esto?, pregunté. Su silencio fue una respuesta. Estaba a punto de explotar de rabia y frustración. Tienes que decírmelo, Marco. ¿Qué es este collar? ¿Por qué hay sangre? Mis palabras resonaron en la oscuridad. La playa, que antes era un refugio, ahora me parecía un tribunal. Con un suspiro profundo, él dijo, es de mi madre. La confesión golpeó como un rayo. Mi mente se nubló. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? La confusión se transformó en miedo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mamá hace años que desapareció, continuó, y su voz quebró en el dolor. Nadie jamás supo qué pasó realmente. Este collar fue lo único que quedó, sus ojos se nublaron, y la verdad quebró cualquier ilusión que había construido. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su teléfono sonó. La luz de la pantalla iluminó su semblante pálido. Es mi padre, susurró, pero no lo agarró. Miró hacia el mar, como si la respuesta estuviera flotando sobre las aguas. ¿Contestarás?, le pregunté, aunque mi voz estaba muy lejos de ser tranquila. Solo se quedó mirando, paralizado. La tensión entre nosotros era palpable. Podía sentir que algo mucho más grande estaba en juego. Era el principio de un misterio que jamás imaginé que confrontaría durante nuestra luna de miel. Mi corazón latía con fuerza, y la pregunta se repetía en mi mente, ¿qué secretos desenterraríamos en esta aventura? Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que se vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El silencio continuó envolviéndonos, como un manto pesado que no podría desvanecerse.
Las olas, que antes eran un ritmo inconmensurable de felicidad, ahora sonaban como lamentos distantes, recordatorios de la angustia que se estaba apoderando de nuestro momento. Lo único que podía escuchar era el tamborileo de mi propio corazón, resonando en mis oídos. ¿Por qué no contestas?, insistí con una suavidad forzada, intentando mantener la calma. Pero ambas sabíamos que la tempestad había comenzado, y las palabras que no se decían entre nosotros pesaban como un ancla. Marco finalmente se giró lentamente hacia mí, su semblante estaba lleno de preocupación, pero en sus ojos había algo más. Un brillo que me hizo sentir como si estuviera viendo un recuerdo que él mismo deseaba ahogar. No sé si puedo amar, así él responde, todo saldrá a la luz. No estoy listo para eso, dijo, su voz casi un susurro, como si hablara de un secreto demasiado grave. Alcé sus manos, que temblaban sutilmente, y lo miré profundamente a los ojos, intentando encontrar la conexión que una vez fue inquebrantable entre nosotros. Estamos juntos en esto. No puedo imaginar lo que sientes, pero necesitamos hablar. Mi tono se había suavizado, mezclando apoyo con la mistura de mis propias inseguridades. Era como intentar calentar hielo con el aliento. Necesitaba que se abriera, que compartiera esta carga, tan pesada como el collar ensangrentado que ahora daba un testimonio mudo de su pasado. Siempre he querido protegerte, Amara. Este collar no es solo un adorno. Contiene la historia de mi madre, de su desaparición, de los secretos que nunca se contaron. Y a veces me pregunto si su sangre está ligada a las decisiones que tomé en mi vida. Al estar contigo, sus ojos se humedecieron, y sentí que su murmullo caía como una lluvia fina sobre un campo seco. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede esto ser tu culpa?, pregunté, dando un paso hacia él, tratando de desvanecer la distancia emocional que nos separaba. No tienes que cargar con esto solo. Estoy aquí, quiero ser parte de tu verdad. Cuéntame lo que sea. Un temblor sutil se apoderó de él. Finalmente, se dejó caer de rodillas en la arena, despojándose de la fachada que había intentado mantener. La impotencia en su mirada era devastadora. Hay cosas que nunca le dije a nadie. La última vez que vi a mi madre, me entregó este collar. Y entonces se fue. Si lo hubiera hecho diferente, quizás, el aire se volvió irrespirable. Un torrente de emociones me asedió. Su vulnerabilidad me tocó en lo más profundo. En ese instante, entendí que el collar no solo era un símbolo de su madre desaparecida, sino también de su lucha interna, sus cicatrices no visibles que llevaban el peso de la vida misma. Me arrodillé junto a él, atrapando sus manos entre las mías. Escucha, Marco. No podemos cambiar el pasado, pero somos fuertes. Te prometo que no te dejaré solo. Vamos a descubrir la verdad juntos, como siempre debimos hacerlo. Los músculos de su mandíbula se apretaron, y la tormenta en su interior se reflejó en la mar de su mirada. Pero no sé si estoy listo para enfrentar lo que pueda salir a la luz, confidenció con ansias. Pero ahora, mientras ambas almas en la incertidumbre comenzaban a despertar, el sonido del teléfono interrumpió el clima tenso. Su padre, de nuevo. Esta vez, el eco del timbre resonó como un golpe de tambor en nuestro pequeño universo. Marco observó su dispositivo como un niño que se enfrenta a su peor miedo, y sin poder contenerme, di un empujón hacia su celular. Contesta, ordené. El destino no esperaba. La verdad era urgente. Amara, su voz temblaba, pero yo no retrocedería. Contesta, repetí firmemente. La desesperación exigía respuestas, y el amor que sentía por él era feroz como las olas que azotaban la costa. Finalmente, Marco, con una mezcla de resignación y valor, pulsó el botón de contestar. La pantalla se iluminó, y vi un rostro que no había visto en años. Un pasado que siembra miedo, y sin embargo, una parca esperanza. El viaje apenas comenzaba, y el horizonte prometía noches más oscuras que nunca imaginamos. La vida estaba a punto de revelarnos su verdadero rostro. Un silencio cargado de promesas y amenazas se extendió entre nosotros mientras llevábamos nuestras miradas al teléfono. No sabíamos lo que vendría, pero ahora sabíamos que estábamos dispuestos a enfrentarlo. El rostro en la pantalla era familiar y ajeno al mismo tiempo. Hola, Marco, comenzó su padre, su voz una mezcla de nostalgia y dureza. No era solo un sonido, era la tormenta tras la tempestad.
Las palabras que no se pronunciaron durante años parecían flotar en el aire, listas para caer como un manto de preguntas. Marco se mantuvo en silencio, sus manos aún atrapadas entre las mías, como si sujetaran la única ancla en un mar caótico. El sonido del mar se tornó un murmullo distante, una discordancia entre la angustia que crecía en su pecho y la calma que evocaba mi presencia. Necesito que me escuches, continuó su padre, imperturbable, mientras el tiempo y el espacio se desvanecían a nuestro alrededor. ¿Qué quieres?, exigió Marco, su voz quebrándose, y el calor de su ira brotó como una antorcha en medio de la oscuridad que lo había envuelto durante años. Era un grito de dolor, de reclamo, una llamada desesperada a la razón que jamás tuvo con su familia. Mucho ha pasado, hijo. Debemos hablar de lo que realmente pasó, dijo su padre, como si cada palabra fuera un ladrillo en una pared que Marco había estado construyendo para protegerse. Las mentiras que cubrían su historia comenzaban a desmoronarse, y lo sabía. ¿Por qué debería confiar en ti después de todo este tiempo?, replicó Marco, el eco de su voz vibrando en la arena. Yo lo observaba con el corazón en un puño, desearía poder recuperar esos años perdidos, esos instantes donde la confianza había sido un hilo frágil que se desgastó. Necesitábamos respuestas, pero cada palabra de su padre era un puñal que abría viejas heridas, porque no todo es lo que parece. Tu madre, ella estaba en peligro, dijo su padre, la vulnerabilidad desbordando su tono. En ese instante, la atmósfera trémula se envolvió en un silencio aún más pesado. La revelación flotó entre nosotros, como una sombra oscura que nunca había sido resuelta. Marco soltó mi mano de golpe, como si fuera una frágil mariposa que había perdido su libertad. Paren. No vengo aquí a escuchar más mentiras. No quiero saber de su peligro. Solo quiero entender por qué todo lo que amo está ligado a su desaparición, exclamó, su voz temblando entre ira y dolor. El mar rugía detrás de él, como si entendiera la lucha interna que se libraba en su corazón. En ese momento, comprendí que mi presencia era a la vez un refugio y un estorbo. No podía ser la salvadora, debía ser su compañera en la tormenta. Tomé un respiro profundo y me acerqué un poco más a él, preparando mis palabras con suma delicadeza. Marco, quizás debas escucharlo. No podemos seguir en el silencio, murmuré, recordando las veces que las verdades habían quedado atrapadas en nuestras gargantas. Era un momento crítico, una bifurcación en nuestro viaje que podría cambiarlo todo. Al mirar a su padre nuevamente, vi un destello de una historia no contada camuflada detrás de sus ojos cansados. He vivido con ese peso desde el día en que desapareció, y jamás quise arrastrarte en esto, confesó, su voz quebrada mostrando un destello de remordimiento. La lucha interna de Marco era palpable. Su orgullo había sido inmenso, pero el eco de la herencia familiar lo llamaba a la verdad, a lo que había estado oculto. Si no sabes la verdad, nunca podrás sanar, le susurré, entrelazando mi mirada con la suya, intentando navegar sus mares de confusión. La conversación avanzaba, pero la claridad de lo que estaba en juego era desalentadora. Mientras su padre comenzaba a abrirse, una sombra pasó por mi mente, un presentimiento que hacía que mis entrañas se retorcieran. La revelación que él brindaría podría ser un arma o una salvación. Sin embargo, lo que más temía era que Marco no pudiera resistir la tormenta de la verdad. Ten cuidado con lo que dices, le advertí, sintiendo cómo mis propias emociones se enredaban con su conflicto. Éramos dos almas entrelazadas en una danza de amor y miedo, enfrentando lo desconocido, lo sé. Por favor, debo hacerlo, esto es más grande de lo que todos creían, dijo Marco. Alzando la mirada a su padre, su expresión envolviendo la determinación que había estado ocultando. Relajé un poco mi postura, dejando que la esperanza se colara entre nuestros miedos. Pero antes de que su padre pudiera articular un nuevo fragmento de la verdad, el teléfono se cortó abruptamente, una desconexión desgarradora llenó el aire, como un grito en la noche. Marco quedó paralizado, y antes de que pudiera reaccionar, el teléfono vibró de nuevo. Es un mensaje, le avisé, mi voz cargada de anticipación. Lo observé abrir el mensaje, y su rostro se tornó pálido, una expresión de terror que nunca había visto en él. Me acerqué, casi temiendo lo que pudiera leer. Marco, es ella. Tu madre, dijo, como un murmullo en el silencio. La revelación quedó atrapada en el aire, y su mirada se transformó, revelando una mezcla de miedo,
esperanza y una oscura necesidad de volver a conectar con el pasado. El peso de la revelación se posó sobre nosotros como una sombra, y el mundo, con todas sus complicaciones y realidades, se dividió en dos. Un camino lleno de luz y otro envuelto en la niebla de un pasado sin resolver. Estamos al borde de una nueva verdad, y la historia que hemos compartido se está reescribiendo, pero ¿hacia dónde nos llevará? El viento se llevó un susurro entre las olas, y mientras el estruendo del mar resonaba en nuestros oídos, la atmósfera que nos rodeaba vibraba con una mezcla de emoción y terror. Marco sostenía el teléfono con manos temblorosas, incapaz de procesar la realidad que se desplegaba ante él. El mensaje contenía solo un par de palabras, pero su significado, vasto e intrincado, lo arrastró hacia un torbellino de emociones. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz temblando con un atisbo de ansiedad. La mirada de Marco se hundía en la pantalla, buscando respuestas en cada píxel. No lo sé. Solo dice que está en peligro. Que nos necesita, murmuró, y la desesperación marcaba su voz como un eco. Dios, no sé qué hacer. Han pasado años, mi corazón se encogió ante su vulnerabilidad, una chispa de miedo encendiendo un fuego visceral en mi pecho. Deseaba calmarlo, abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que había verdades más profundas que apenas estaban comenzando a salir a la superficie. Marco, tal vez deberíamos buscarla, sugerí. La idea se deslizó con miedo entre mis pensamientos. Esa búsqueda podría traer la oscuridad que había acechado su familia durante tanto tiempo, y no podía pensar en el dolor que traería a su vida. Él casi rió, pero su risa carecía de alegría. ¿Cómo? Ni siquiera sé dónde está. Y si vuelve a caer en la misma trampa, me culparé de no haber hecho nada. Sus ojos eran un mar agitado, llenos de dolor, amor y la culpa de una vida vive hundiendo sus raíces en las sombras. La verdad de la situación nos envolvía, y con cada aliento se convertía más palpable. Sabía que encontrar a su madre era vital, pero lo que realmente estaba en juego era la capacidad de Marco para enfrentar las verdades que había negado durante tanto tiempo. Esto no es solo sobre ella, Marco. Es sobre ti. Necesitas saber lo que sucedió para poder avanzar, le dije, intentando ser la voz de la razón en medio de su tormenta interior. Él cerró los ojos, su respiración se volvió irregular. Cuando finalmente los abrió, vi una determinación fresca brillando en su mirada. Tienes razón. No puedo seguir evadiendo esto. Debo saber qué pasó. No puedo quedarme encarcelado en el pasado. Necesitamos una respuesta, dijo, su tono finalmente firme, pero su padre, aún en la pantalla, había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Su mirada se había tornado más intensa, como si entendiera que el tiempo se le acababa. Marco, por favor. Tu madre no está, comenzó a decir, pero Marco lo interrumpió. ¿Qué sabe usted de mi madre? Usted es quien la abandonó, quien nos dejó a mí y a mi hermana desamparados. No creo que tenga el derecho de hablar de ella, estalló, y el poder de sus palabras provocó un eco en la noche. El padre de Marco retrocedió, herido, pero no se dejó amedrentar. Yo hice lo que creí mejor para protegerlos. Nunca quise que esto sucediera, que tu madre. La voz del hombre tembló, y de repente, era evidente que la pena lo había alcanzado. Protección. Eso es lo que era, un acto de protección, afirmó Marco, iracundo. La tensión entre ellos se volvió casi tangible. Yo quería intervenir, apaciguar la pelea, pero la verdad de lo que se decía era crucial para Marco. Cada palabra fue un golpe, cada recuerdo una herida abierta. La atmósfera se cargó de una tensión oscura, y el mar continuaba bramando impasiblemente, como un observador de la tragedia familiar. Algo profundo se estaba moviendo en la psique de Marco, y no podía evitarme la inquietante sensación de que algo estaba a punto de desatarse. Marco, escúchame, imploró su padre, inclinándose más hacia la cámara. Hay cosas que no te he contado porque no quiero que sufras, pero lo que ha pasado con tu madre involucra más de lo que imaginas. Insisto, ella está en peligro. Furioso, Marco retrocedió, con el teléfono aún apretado en su mano, como si una chispa de rabia invadiera cada fibra de su ser. ¿Y por qué debería creerte ahora? Has estado callado durante años, gritó, y mis ojos se llenaron de lágrimas por la angustia que sentía por ambos.
La ruptura entre padre e hijo estaba más viva que nunca, y las palabras que se lanzaban eran balas que se disparaban en el campo de batalla de sus emociones. Justo entonces, el sonido de una alerta en el teléfono de Marco interrumpió la conversación y los tres miramos la pantalla, casi como si se tratara de una advertencia. Era otro mensaje, uno que aseguraría el inicio de un nuevo capítulo en este tormentoso relato. Por favor, Marco. Ella te necesita. No puedo esperar más. Tienes que venir. Solo tú puedes detenerlo, decía el mensaje en la pantalla. Todo se detuvo. El momento contenía en su esencia el peso de una elección crucial. Marco miró a su padre, los recuerdos de un amor distorsionado y de un legado imposible cruzando su frente. Aún con el deseo de reencontrarse con su madre y la urgencia que emana de sus palabras, una nueva sombra se dibujaba. ¿Quién es él?, susurró Marco, un temblor en su voz ya no de ira, sino de un profundo temor. La pregunta se quedó suspendida en el aire, y en ese instante, supimos que la respuesta podría ser la que cambiara el curso de su vida para siempre. La revelación se deslizaba peligrosamente cerca, y el futuro que pensábamos tan prometedor se oscureció una vez más, llena de secretos y peligros. ¿Quién estaba buscando a su madre? ¿Y qué riesgos debía enfrentar Marco para descubrir la verdad? Con el mar como telón de fondo, la pregunta flotó en el aire, y nuestros corazones latieron con la misma fuerza de la tormenta que se aproximaba. La tormenta que aún estaba por desatarse. Los ecos de la pregunta de Marco reverberaron en el aire, un antídoto y un veneno al mismo tiempo. Era obvio que lo que se escondía detrás de esas palabras iba más allá del peligro que su madre enfrentaba. Se trataba de los fantasmas que lo habían perseguido, que habían anidado en su familia y que ahora parecían estar a punto de cobrar vida. Su padre dudó, atrapado entre la culpa y la necesidad de proteger aún a su hijo, incluso en la lejanía de su voz. Hay cosas que nunca me atreví a compartir, cosas que nos afectaron a todos. Él es alguien que no debería aparecer en nuestras vidas, no después de todo lo que hemos pasado, respondió, cada palabra llena de un dolor reprimido que crecía en intensidad. Marco cerró los ojos brevemente, como si intentara ocultar el torrente de emociones que lo abrumaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó, su voz era un susurro quebrado. El mar seguía rugiendo, como si hubiera absorbido su historia y ahora lo devolvía en forma de ola, arrastrando recuerdos de su infancia, de su madre y de un padre distante. Dividido entre el deseo de seguir ahondando y el miedo que sentía, Marco dio un paso atrás, sintiendo como el viento le acariciaba el rostro. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba en juego el destino de su madre, también estaba el suyo. La búsqueda de respuestas podría curar sus heridas o abrir viejas cicatrices. Si realmente te preocupa a ella, entonces lo mejor sería que me dijeras todo lo que sabes ahora. No puedo enfrentar esto a ciegas, instó, su voz encontró un tono más firme, reflejando su determinación. Se lo debemos a ella, a su memoria, añadí, apoyando su decisión. Ambos nos estábamos aferrando a los hilos de una verdad que nos atravesaría, un vínculo que, aunque doloroso, podría brindarnos un camino hacia la sanación. El padre de Marco se quedó en silencio por unos instantes que se sintieron eternos. Hay un grupo 1 que ha estado siguiendo a tu madre durante años. Ella se ha involucrado en algo más grande, algo oscuro. Su vida, su seguridad, siempre han estado en juego. Y él es la razón por la que tuvo que separarse de nosotros, murmuró, los ojos de Marco amplificaban cada inquietud. ¿Un grupo? ¿Qué tipo de grupo? No puedes dejarme así. Marco gritó, la impotencia inundando su voz. Esa ruptura de control era un rasguño en la superficie de su ya fracturada estabilidad. Es complicado. Pienso que se involucra con cosas que no comprendes, con secretos que pueden poner vidas en riesgo. Lo único que sé es que ella está tratando de proteger a alguien, o tal vez, algo, explicó su padre, la angustia marcada en su rostro. ¿Pero a quién?, preguntó Marco entre dientes. Claro que no podía entender lo que su padre intentaba comunicar. La pregunta estaba ahí, revoloteando. ¿A quién está tratando de proteger mi madre? Antes de que su padre pudiera responder, otro mensaje llegó, vibrando en la pantalla de Marco. La mirada en su rostro cambió de desesperación a confusión total. No puedo esperar más, Marco. Ellos están más cerca de lo que piensas.
Puedes sentir su sombra acechando, no tienes idea de lo que se les presenta. Solo tienes que venir. Ella no está sola, te necesita rápidamente, decía la pantalla. Ese segundo mensaje fue un nuevo embajador del miedo y la angustia. La involuntaria lucha de Marco entre el deber y el amor se convirtió en un dolor tangible. ¿Por qué no podemos ir ahora?, pregunté, sintiendo que la urgencia ya no podía esperar. Sin embargo, Marco continuaba congelado en la incertidumbre, prácticamente empalado entre su deseo de rescatarlas y el miedo de lo que pudieran encontrar. ¿Y si lo que descubrimos es aún más terrible de lo que pensamos? ¿Y si esto nos lleva a una verdad que no podemos manejar?, suplicó Marco, su voz apenas un hilo. Lo apreté fuerte en un abrazo, deseando poder compartir con él el coraje que me había comenzado a brotar por dentro. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Un regreso sin respuesta solo nos destruirá más, le murmuré al oído, y la fragilidad de ese momento hizo que el aire se tornara espeso, pesado por el temor a lo desconocido. Con una mirada de resolución finalmente encajada entre el dolor y la esperanza, Marco se separó y me buscó. No tengo idea de lo que nos espera. No tengo idea de a dónde vamos, pero quiero hacerlo. Quiero salvarla incluso si ha pasado tanto tiempo, afirmó, su voz llena de gritos sutiles de ansiedad. Sabía que lo que estaba a punto de suceder llevaría consigo un manto de oscuridad, pero el brillo en sus ojos me hizo creer que quizás había algo más allá de todo esto. Un hilo de luz titilante. Está bien. Vamos. Vayamos tras ella. Vamos a buscar la verdad, respondí, mi corazón latiendo al unísono con el mar que continuaba resonando detrás de nosotros, como un poderoso testigo de la historia que estábamos a punto de escribir. Así que partimos, dejando atrás el ruido abrumador del presente, adentrándonos en un futuro incierto, a la vez escalofriante y esperanzador. Pero cuando estuvimos a punto de girar la esquina, una figura emerge de la penumbra, sus intenciones veladas, haciendo que cada hebra de mi cuerpo se helara en un instante. ¿Era amigo o enemigo? ¿Qué revelaciones traería con ella? En mi pecho, el frío del presentimiento se apoderaba, mientras un nuevo calvario estaba a punto de desatarse. La figura avanzó hacia nosotros con pasos lentos, como si el tiempo se paralizara y cada momento se volviera un eco en el abismo del temor. La luz del faro iluminó sus rasgos, y al instante, un reconocimiento profundo se formó en mi interior. Era una mujer, y pese a la inquietante atmósfera, había algo en su expresión que irradiaba tanto alivio como urgencia. Marco, su voz era un murmullo, suave, pero con un peso aplastante. El nombre de Marco se deslizó entre sus labios con una ternura casi ancestral. ¿Quién eres?, Marco preguntó, su voz temblando entre la confusión y la necesidad de entender. Soy Sofía. Vengo de parte de tu madre, respondió la mujer, sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían contener la tormenta misma. He estado buscándote. Necesitamos hablar, tienes que venir con nosotros. Ella te necesita más que nunca. Sofía dio un paso al frente, pero Marco se mantuvo firme, el conflicto interno circulando en sus ojos como un océano agitado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos la traes? La desesperación creció en su voz mientras las olas rompían violentamente contra las rocas cercanas. Cada palabra que decía revelaba la fractura en su corazón, el deseo de comprender lo que había estado sumido en la neblina durante años. Ella ha estado defendiendo secretos que nunca debió cargar sola. Esto es más grande de lo que imaginas, explicó Sofía, su tono ahora cargado de una gravitas impuso un susurro de miedo. No podemos perder tiempo. Están aquí y no se detendrán. La sombra que te mencionaron no es solo una metáfora. Es real, y ha regresado por ella. Recorrí la distancia mínima entre nosotros, sintiendo que Sofía emanaba una mezcla de valentía y vulnerabilidad que me invitaba a acercarme. ¿Qué sabes realmente sobre lo que está sucediendo?, pregunté, intentando mantener la calma que se deslizaba como arena entre mis dedos. Sé que tu madre está en peligro y que esas mismas sombras que están detrás de ella podrían atrapar a todos los que la aman, incluido tú, respondió ella, su mirada fija en Marco, como si buscara conectarse a un nivel más profundo, más humano. La fragilidad del momento vibraba en el aire, y cualquier ruido de fondo se desvanecía en la nada. Marco parecía estar entrando en un trance, una encrucijada en la que cada decisión lo definiría.
Sabía que la luz de la esperanza y las sombras del miedo bailaban una danza intensa en su alma. ¿Puedes prometerme que no vamos a perderla?, preguntó, su voz ahora un ruego apremiante. Estoy aquí para ayudar. Nunca te dejaré solo en esto, Sofía dijo, su mano extendida hacia Marco. Pero necesitamos irnos. Ahora. Ellos están cada vez más cerca. En aquel momento, la conexión que surgía entre ellos fue palpable, un hilo invisible de confianza y fragilidad que los unía en esta tormenta compartida. Marco respiró hondo, dejando que la urgencia y la preocupación se mezclaran con una chispa de valentía. Miró hacia mí, y por un breve instante, todo parecía ser un espejismo, una ilusión de seguridad en medio del caos. No tengo idea de lo que nos espera, pero si hay la mínima posibilidad de salvarla de salvarnos, tengo que intentarlo, afirmó, su voz marcando una línea definitiva entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Sofía sintió con firmeza. Ven, confía en mí. Te llevaré a donde debes estar, a donde tu madre te necesita. Partimos, dejando atrás la frágil calma del lugar donde el mar cantaba su propio lamento. Con cada paso, la sensación de incerteza sobrecogía el aire a nuestro alrededor y el silencio se convirtió en nuestro único compañero. No sabíamos lo que nos esperaba más allá de esa curva en el camino, pero en el núcleo de la desesperación, una chispa de esperanza se encendía. De repente, un ruido interrumpió la marcha, una sombra emergió de la niebla, y la angustia se convirtió en pánico. Sea quien fuera, conocía nuestra búsqueda, estaba al tanto de nuestro propósito. No pueden dejarla ir. Ella crea un vínculo demasiado intenso, resonó una voz grave que llenó el espacio, y en ese mismo instante, un golpe de terror heló nuestras venas, la figura que emergía se perfilaba oscura y conocida, y al mirarla, un grito interno estalló en mi pecho. La realidad se distorsionó, y cuando el reconocimiento se apoderó de mí, supe que este encuentro no solo revelaría más sobre la oscuridad que perseguía a Marco y a su madre, sino que desenterraría secretos que amenazaban desgarrar por completo nuestras vidas. ¿Qué has hecho, madre?, pensé mientras el eco de mis propios miedos me envolvía. La verdad siempre había estado más cerca de lo que imaginaba. Pero ya no podía retroceder, las revelaciones estaban a punto de desencadenarse, y con ellas, una tormenta de emociones que cambiaría el rumbo de todos para siempre. La figura oscura se acercó lentamente, y mientras sus rasgos se definían en la penumbra, el corazón de Marco latía con un ritmo frenético. Era la imagen de su madre, pero no era la cara que recordaba. Los años habían marcado su piel, y aunque sus ojos seguían resonando con la sabiduría que siempre le había ofrecido, había algo en su mirada que ahora era más tormentoso que amoroso. Marco, susurró la mujer, su voz desgarrando la noche. Debemos irnos, ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Marco estaba en el borde de la desesperación, abrumado por la rapidez de los eventos a su alrededor. Mis ojos se movieron entre él y Sofía, cada uno lidiando con un mar de emociones, mientras que la desconocida, su madre, era un faro de confusión. Están tras de mí, dijo la mujer, haciéndose más vulnerable por un momento antes de recuperar la compostura. No puedo permitir que te acerques más, que te arriesgues. No entiendes el alcance de lo que he enfrentado, pero soy tu hijo. ¿Cómo puedes dejarme fuera de esto? Marco gritó, su voz era un eco de su dolor. El mar rugía a nuestras espaldas, y era como si la naturaleza misma estuviera reflexionando su tormento. Lo que he hecho, lo que oculté fue para protegerte, su madre suspiró, cada palabra etérea como la niebla que nos rodeaba. Yo nunca quise que te involucraras en este caos. ¿Caos? ¿Y es eso lo que sientes por mí? Una carga, continuó Marco, el aire lleno de furia y tristeza. Con solo decir que no tengo importancia, me hace sentir como si fuera parte del problema. Quiero ayudarte. Una palpable tensión se apoderó del ambiente, como una línea eléctrica que amenaza en cualquier momento con explotar. Sofía, en un gesto de comprensión y empatía, colocó su mano sobre el brazo de Marco. Tu madre te ama, Marco. Pero hay cosas que ella ha enfrentado solas. Falta poco para que la tormenta haga su aparición, y debe ser ella quien nos conduzca hacia la seguridad. La comprensión en estos momentos solo vendrá después, pero en el fondo de su mirada, las dudas seguían surgiendo. Mientras tanto,
Lo que fuera que había atrapado a su madre también estaba ahora persiguiéndonos, su amenaza palpable. Algo oscuro y fuerte que hacía eco en lo más profundo de mí. No. No pueden dejarnos solos, grité al espacio vacío que se extendía entre nosotros. Los ecos de esas palabras resonaron, una mezcla de impotencia y rabia. No podemos, su madre murmuró, entre lágrimas que se deslizaban por su rostro. No hay tiempo. Debes confiar en mí, y dejar que la sombra me encuentre a mí. La angustia desbordaba en todos nosotros, como si el aire estuviera saturado de desesperación. La agonía del amor y el miedo colisionaban en la fragilidad de aquellos instantes. Podría confiar en alguien que había sido una figura opaca, una historia incompleta durante tanto tiempo. No puedo dejarte. Marco gritó con tanta intensidad que el eco hizo que el silencio se volviera aún más pesado. No te dejaré pelear solo, no más. Justo en ese instante, un oscuro torrente emergió del bosque cercano, una corriente que parecía cobrar vida. Una figura alargada se deslizó entre los árboles, sus ojos brillaban como fuego en la noche. Demasiado tarde, Marco. Ella es la razón de su sufrimiento, no puedes abarcar lo que está por venir. ¿Quién eres tú?, pregunté, sintiendo que una sombra de terror se deslizó a lo largo de mi columna. La figura era un destello de horror, contra todo lo que habíamos entendido. Soy quien vino a cobrar por lo que has hecho, madre mía, resonó la voz, llena de una demoledora certeza. Mis ojos se centraron en la madre de Marco, cuyas manos empezaron a temblar. Es tiempo de enfrentar lo que has deseado esconder. No hay escapatoria. En ese momento, la atmósfera se volvió espesa, y los ecos de una vida aparentemente normal se desvanecieron como nunca antes. Sabía que los secretos, aquellos que habían estado enterrados entre las sombras, estaban a punto de salir a la luz, y con ellos, la vida de Marco se desmoronaría en una revelación inesperada. Mi corazón se encogió. No podemos perder a nadie más, murmuré, mientras mis pensamientos se acusaban de no haber visto la magnitud del horizonte que se abría ante nosotros. La verdad era una tormenta más poderosa de lo que imaginábamos, y nuestros destinos estaban entrelazados de una manera que podía resultar devastadora. Mientras la figura se acercaba, un nuevo miedo, colosal y palpable, llenó cada rincón de mi ser. La oscuridad no solo reclamaba a la madre de Marco, sino también a todos aquellos que se atrevían a acercarse. Durante años había evadido sus sombras, pero recordé que no podíamos vivir en la oscuridad. Ahora la única salvación era unir nuestras fuerzas y enfrentar lo que teníamos ante nosotros. Juntos, exclamé de repente, uniendo mis manos a las de Marco y Sofía. No podemos dejar que nos rompa, no este día. La figura oscura se detuvo, y un estremecimiento recorrió la tierra bajo nuestros pies. Tuve la sensación de que un cambio estaba por comenzar, que la lucha apenas empezaba, y que la revelación de la verdad se acercaba como un huracán. El amor, el miedo, lo desconocido, todo se rendía ante nuestro deseo de proteger lo que amábamos, mientras la noche aguardaba con su abrazo terrible. El viento aullaba entre los árboles, llevándose con él la desesperación que nos envolvía como un velo oscuro. La figura en la penumbra, a la que comenzábamos a entender como una presencia amenazadora, estaba ahora frente a nosotros, su rostro revelando un carruaje de emociones que iba del odio a la tristeza. ¿Por qué, madre? ¿Por qué me has escondido esto? La voz de Marco resonó con una fragorosa mezcla de traición y dolor. Su vulnerabilidad se cernía como una tormenta inminente, capaz de desgarrar incluso la más arraigada de las promesas familiares. A su lado, Sofía apretó su mano, como un ancla en medio del caos emocional que nos envolvía. Tú no tienes que cargar con esto solo, Marco. Somos un equipo, dijo, enfrentando a su madre, cuyo silencio solo intensificaba la presión en el aire. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, la figura oscura avanzó un paso más, su mirada retadora reflejando una sabiduría antigua que aún no podríamos comprender. Muchacho, tú no sabes lo que tu madre ha sacrificado para mantenerte a salvo. Hay cosas que van más allá de la sangre, de las decisiones conscientes. Esto es otro nivel de oscuridad que tú no podrías soportar. No. Marco exclamó, la indignación reemplazando momentáneamente su confusión. Eres parte de mí, de mi historia. ¿Acaso crees que no puedo comprender nada de esto?
Su madre, cuya expresión ya había sido un mar de tormentas, ahora se llenó de un dolor indescriptible. No era mi intención hacerte daño. Te amé en cada decisión. Pero esta noche, los secretos han cobrado vida. No puedo dejar que te arrastren hacia mi sombra. Una lágrima resbaló por la mejilla de Marco, y allanar el camino hacia su fragilidad no era fácil. ¿Y qué hay de mi dolor? ¿Qué pasa con la vida que he perdido sin la verdad? ¿Desde cuándo protegerme significa abandonarme? Desde la distancia, la voz oscura se burló. ¿Ves cómo se rompen los lazos? El secreto es la cuerda que ata todo. La lealtad puede volverse en tu contra. En ese instante, la figura extendió un brazo, y en una fracción de segundo, el aire se volvió helado, como si el mundo estuviera a punto de caer en un abismo. Marco sintió como si el suelo se desplomara a su alrededor, como los recuerdos se desvanecían, sus risas, los momentos que ahora parecían vainas vacías. «Basta», gritó, levantando los brazos en un intento de detener la marea que lo arrastraba. «No tomarás nada más de mí». El corazón de Sofía se encogió al ver a Marco, su amor enfrentando la tormenta que los envolvía. «Marco», susurró, clara pero firme, «existe una luz incluso en la más profunda oscuridad. Debemos luchar por ti, por nosotros. No dejemos que esta sombra nos divida». El viento pareció detenerse momentáneamente, como si el mismo universo contenía la respiración. La figura oscura titubeó. Los ojos ardientes reflejaron confusión, y durante un instante un destello de duda cruzó su rostro, como si se levantara un velo, revelando la profundidad de un sufrimiento compartido. «Entiendan que el sacrificio es solamente el inicio», murmuró, su voz ahora más suave, pero aún cargada de una tensión palpable. «La sombra no se irá tan fácilmente. Por cada secreto revelado, otros se desatarán». El silencio se tornó casi sepulcral, mientras las palabras metafóricas reverberaban, haciendo eco entre cada uno de nosotros. Era una advertencia y una promesa. «¿Y qué sucede después?», preguntó Marco, incapaz de desviar su mirada, desnudando su alma frente a lo desconocido. «¿Qué podemos hacer para romper de verdad este ciclo? ¿Qué debes ofrecer para protegernos?». Su madre, con el peso del mundo en sus hombros, finalmente habló. «No lo sé. Quizás todo este tiempo, he estado poniendo mi vida sobre la balanza sin considerar sus efectos. Tal vez quizás la única forma de cerrar el círculo es enfrentarnos a nuestro pasado. A lo que he hecho para protegerte». La figura oscura retrocedió un paso, como si el aire caliente de la verdad la quemara. «Y eso podría llevarnos a una batalla que nunca imaginaron. ¿Están dispuestos a correr el riesgo?». «Lo estamos», dijo Sofía, firme como un faro en una tormenta. «Cualquiera que sea el costo, no podemos quedarnos aquí paralizados. Nuestra unión es más fuerte que cualquier oscuridad. Estamos listos para enfrentarlo todo juntos». El momento de decisión estaba sobre nosotros. Al unir nuestras manos una vez más, sentimos que el amor fue el pilar que podría sostenernos ante el abismo. La figura se erguía como un extraño espejo, reflejando todo lo que teníamos que perder. «Así está decidido», murmuró con un aire de resignación y determinación la madre de Marco, mientras el viento volvía a levantarse, trayendo consigo un torrente de nuevas promesas y temores. «Permítanme guiarlos. Solo juntos podemos enfrentarnos a lo que se avecina». En ese momento, un haz de luz surgió del horizonte, una luminiscencia tan inesperada que nos hizo dudar de su autenticidad. Despertó en nosotros la esperanza que tanto habíamos anhelado. Pero ante la duda, la figura oscura sonrió con un aire de desafío. «Recuerden, cada luz proyecta una sombra. Ahora, prepárense, porque el final es solo el principio de lo que se ha incubado en la penumbra». La sangre no miente. Justo cuando empezamos a dar un paso hacia lo desconocido, el suelo tembló bajo nuestros pies, y la tormenta final comenzaba a acercarse, una amenaza que prometía cambiarlo todo para siempre. El temblor del suelo se intensificó, y con cada sacudida parecía que el mundo se separaba en fracturas a nuestro alrededor. Marco sintió que la tierra bajo sus pies se convertía en un eco de sus propios sentimientos, una serie de quiebres incontrolables. El viento aullaba fuerte, como si fuera el grito conjunto de los secretos que llevábamos en nuestros corazones. La figura oscura se mantuvo firme, sus ojos fulgurantes capturando las nuestras, desnudando nuestros miedos más profundos.
Desde la distancia, la voz resonó con un poder que hacía temblar hasta los cimientos de nuestra esperanza. No pueden huir de lo que son, dijo, y en su tono había una nota de desafío que reverberaba entre nosotros. El pasado siempre encontrará la manera de volver a atraparte. ¿Están listos para enfrentarlo? Estamos listos, exclamó Sofía, su voz tan firme que hizo que hasta el viento se detuviera por un instante, como si también él fuese testigo de nuestra determinación. Si eso significa que debemos enfrentar la verdad, lo haremos. Yo estaré a tu lado, Marco. Sintiendo el calor de su apoyo, Marco apartó su mirada de la figura oscura y se centró en Sofía. En ese momento, su amor parecía ser un refugio que se podía tocar. Pero también era un recordatorio de lo que estaba en juego. La inminente batalla los forzaba a adentrarse en lo desconocido, y con el corazón acelerado, Marco sentía que un nuevo terror se estaba formando dentro de él. ¿Qué pasaría si ese amor no era suficiente para enfrentarse a las sombras del pasado? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos tomando la decisión correcta?, preguntó, incapaz de ocultar la fragilidad que se había apoderado de su voz. ¿Y si cada paso que damos solo nos hunde más en esta oscuridad? La figura oscura contempló a Marco, y en su mirada había una chispa de algo que parecía compasión. El miedo no es su enemigo, muchacho. La duda puede ser lo que los detenga. La verdad puede arder, pero también puede purificar. Este viaje que inician no es solo contra mí, es contra su propio miedo, pero Marco vaciló, sintiendo que su voz se quebraba nuevamente. He vivido tantos años creyendo que estaba a salvo. Pero ahora todo lo que creía ha cambiado. No sé si puedo seguir adelante. Esa es la esencia de la valentía, respondió su madre con dulzura, su mirada cargada de una mezcla de amor, orgullo y desesperación. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Has llevado peso suficiente, Marco. Es momento de liberarte, de descubrir quién eres realmente, de lo que eres capaz. Yo he fallado en hacerte ver eso. El aire cambió, un calor reconfortante comenzó a emanar de los lazos que nos unían. Sofía tomó su mano con fuerza, entrelazando sus dedos, y el contacto la hizo sentir más tangible y real que nunca. No estás solo, Marco. Nunca lo has estado, afirmó, su voz firme pero llena de ternura. Te cubriremos las espaldas, lo prometo. Cada batalla que enfrentemos juntos solo nos hará más fuertes. La figura oscura observó en silencio, sus ojos chispeantes ahora centelleando con un motivo incierto. Era como si comenzara a intuir que había más en esta realidad que solo sacrificios y muertes. El amor tiene un poder que ni siquiera los secretos pueden desvanecer, admitió, cada palabra que emanaba parecía envolvernos en un aire de duda y revelación. Pero recuerden, el precio por la liberación puede ser alto. ¿Están dispuestos a pagar lo que sea necesario? Marco asintió lentamente, sintiendo que la determinación cubría el miedo a la verdad que aún le nublaba la mente. La marea de desesperación comenzaba a ceder ante un nuevo deseo, el deseo de la veracidad. Sí, respondió, su voz resonó más fuerte, haré lo que sea necesario. Estoy listo para enfrentar mis sombras, por el amor que tengo y por el que aún no conozco. El viento se agitó, luego se calmó, y una quietud momentánea nos envolvió. La figura oscura, como si finalmente hubiera decidido soltar un trozo de su propio corazón, contestó, entonces sigan, pero recuerden, algunos fantasmas son más reales de lo que imaginan. Lo que deben enfrentar está más allá de lo que saben, y puede herirlos más profundamente de lo que creen. En ese mismo instante, una sombra se deslizó entre nosotros, provocando un escalofrío que nos recorrió el cuerpo. Todo cambió en un susurro, como si el tiempo se deslizara hacia una nueva dimensión. La figura se disipó en la bruma, y un eco agudo resonó a nuestro alrededor, su voz se desvaneció llevándose un fragmento de nuestras esperanzas. El viaje ha comenzado, pero el amor también puede ser un peso y en un parpadeo, la visión que teníamos se desvaneció. Nos encontramos en un bosque diferente, donde la luz era tenue y el aire frío. Al mirar alrededor, comprendimos que estábamos más cerca de la verdad de lo que pensábamos. Lo que había estado oculto estaba por revelarse, pero a un costo que nunca imaginamos. Las palabras de la figura oscura resonaron en mi mente como un oscuro presagio. Confíen en el amor.
Pero sepan que a veces, aún el amor puede llevar consigo los secretos más oscuros. La siguiente lección se perfilaba en el horizonte, y llegar a la verdad podía significar perderlo todo, incluso a nosotros mismos. La bruma se disipa lentamente, y más allá de las sombras que nos han perseguido, vislumbro un claro iluminado por una luz tenue y dorada. Sin embargo, la esperanza se mezcla con una ansiedad creciente en mi pecho. Marco parece haber encontrado en esta penumbra un nuevo reflejo de sí mismo, un eco de valentía que no sabía que aún resonaba en su interior. A su lado, Sofía, con su mirada fija y decidida, camina como si deseara guiar a ambos a un destino inevitable. ¿Dónde estamos?, pregunta Marco, su voz resuena en el silencio, donde cada palabra parece pisar un suelo frágil. A medida que nos adentramos, el aroma a tierra húmeda y musgo saturan el aire, cargado de historias que parecen estar esperando a ser contadas. Es el lugar donde los secretos están destinados a revelarse, responde Sofía, su tono grave y cargado de emoción. Este es el cruce entre nuestra realidad y lo que hemos estado esquivando por tanto tiempo. Aquí es donde debemos confrontarlo todo, y es cierto, siento y veo que el aire está impregnado de tensiones no resueltas, un vibrar sutil que arrastra historias olvidadas hacia la superficie. Pero, dentro de mí, una pregunta resuena con una insistencia inquebrantable. ¿Podremos realmente enfrentarlo? ¿Podremos salir de esto? Mis palabras, aunque formuladas en silencio, vibran en el aire. Marco se detiene en seco, dándome la oportunidad de mirar sus ojos. Hay dolor, confusión y también una chispa de determinación. Si hay alguna parte de mi madre aquí, debemos buscarla. Debemos desentrañar esta oscuridad, no solo por nosotros, sino por todo lo que hemos perdido. A medida que avanza, siento que el curso de su vida cambia. Cada paso que da revela un pedazo de la verdad que ha estado oculto durante años. Seguimos adelante, hasta que nos encontramos en un claro, donde la luz del sol apenas penetra entre los árboles. Allí, en el centro, hay un altar humilde hecho de piedra cubierta de musgo. Un brillo suave emana de él, y la atmósfera se carga de lo sublime, con un sentido de anticipación que hace que mi corazón lata más rápido. Esto debe ser importante, murmuro, observando cómo Marco se acerca, su energía absorbida por el altar. Todo aquí parece tan antiguo, como si hubiera estado esperando nuestra llegada. Sofía se agacha junto a él y él la observa con una mezcla de admiración y desconfianza. ¿Qué hacemos?, pregunta, su voz un susurro que apenas se cruza con el viento. Hay que hacer lo que sea necesario, responde ella, su mirada decidida. Se inclina, tocando las piedras con suavidad, y en ese instante, una luz aún más intensa se concentra en el altar. Desde el centro, aparición de imágenes y recuerdos se deslizan, presentando visiones que vibran con la esencia de su madre, risas, lágrimas, historias de amor, pero también miradas de temor y huida. De repente, las imágenes se detienen, y el viento trae consigo un susurro que parece ser la voz de su madre. Marco, mi querido hijo. He esperado este momento. Tienes que comprender, hay verdad y hay sacrificio, y el amor nunca debe estar atado a la oscuridad. Las palabras flotan en el aire y entran en él como un torrente. Marco se aferra a la energía que palpita a su alrededor, y en sus ojos veo revelarse la vida que siempre anheló y los miedos que siempre lo han acechado. Mi corazón late con fuerza. Está a punto de enfrentar el oscuro secreto que ha compartido con su madre. ¿Qué debo hacer?, pregunta Marco, su voz resonando con un nuevo propósito. ¿Cómo puedo liberarte? Debes aceptar que el pasado es parte de ti. La sangre que corre en tus venas está conectada a todo lo que has rechazado. Esta oscuridad es el precio de tu amor. Es hora de liberarte de la culpa, hija mía, y encontrar la verdad detrás de tu cadena. Las palabras envolventes resuenan en el aire y, por un instante mágico, la imagen de su madre cobra forma a partir de la luz. Su figura se manifiesta como un recuerdo anhelado, y aunque parece etérea, su esencia es impresionante y poderosa. Los ojos de Marco se iluminan con esa imagen. Mamá. No, su voz se quiebra, pero un atolondrado destello de amor brilla a través de su sufrimiento. Sí, querido. Todo es parte de la verdad. Acepta mi legado, y confronta a la sombra que ha acechado nuestra familia. Si quieres preservar el amor, debes arriesgarte a luchar por él. Así podrás liberarme y liberarte a ti mismo.
Las sombras comienzan a arrastrarse hacia nosotros, como si lo que había sido oculto decidiera resurgir, armándose de argumentos antiguos. Una batalla sobre los pasados familiares, ocultos en formas nuevas. El peso es abrumador. ¿Quién trae el peligro?, pregunta Marco, la determinación empapando su voz, aunque el miedo desliza sus garras en su pecho. Él es quien nunca debió haberse cruzado en nuestro camino. Es hora de enfrentarlo y comprender la verdad que ha estado lidiando con nuestras vidas, pero debes estar preparado para perder todo. Las sombras se configuran y ante nosotros se establece una figura ominosa, una forma familiar que parece emerger del lugar en el que nos encontramos, alguien que comparte burdas semblanzas con la historia que hemos conocido. El rencor adorna su paso, la tristeza empañada por el anhelo de poder, así que, finalmente llegas a enfrentar lo que eres. Eres débil, niño, dice la figura, su voz vibrante cargada de desprecio. Pero Marco no retrocede. No eres más que una ilusión de lo que podría haber sido, pero hoy el amor es más fuerte que tu oscuridad. No tengo miedo de enfrentar las sombras, por un instante queda suspendido, como si el aire mismo contuviera su aliento. Marco avanza hacia la sombra, su andar resituando en sí mismo el poder que siempre había estado latente y la fuerza de su madre como guía. La luz que lo envuelve es ahora un manto, una barrera, y la figura oscura siente su abrazo apretado. La batalla está encendida, un poder se desata entre ellos, un torbellino de rencor y amor. Mi corazón late al compás de esa lucha desmedida, sintiendo que es en la verdad donde podemos encontrar la victoria. Marco, le imploro, cuyas palabras buscan ser un impulso, un aliento, un recordatorio de por qué estamos aquí. No estás solo. Lucha con todo tu ser, las palabras parecen servirle de aliento para elevarse. Marco se siente fuerte, el amor empoderando su esencia, y como una punzada de luz resplandeciente, avanza. No soy solo el hijo de mi madre, soy su legado. No permitiré que el miedo me arrebate lo que más amo. No dejaré que este ciclo continúe. Al parecerse al vacío, la sombra ha comenzado a ceder. Mientras encierra todos los dolores, las emociones entrelazadas danzan como un torrente desbocado. El amor se proyecta, y con cada golpe de su voz, Marco escoge enfrentarse a su historia familiar, destruyendo con valentía cada sombra que ha querido apresarlo en el miedo, y en ese instante decisivo, todo cambia. La luz se intensifica, sus figuras delineadas empiezan a brillar, y con una explosión de energía, todo parece renacer. Marco y su madre se encuentran en un abrazo luminoso, donde el dolor se disuelve y la verdad resplandece. Mientras el eco de esta batalla resuena a nuestro alrededor, las sombras empiezan a disiparse. En este momento de liberación, comprendo que los secretos nunca han sido un destino, sino el camino hacia una conexión auténtica y poderosa. Así, el susurro de lo que se creía perdido se convierte en una fuerza nueva, renaciendo como el albor de un nuevo día. Soy más fuerte por lo que somos. Por lo que el amor significa en mi vida, dice Marco, su voz clara y resonante. Y yo estaré siempre contigo, confirma su madre, un destello de luz en su mirada que ya no guarda miedo, sino gratitud por el rebosante amor que une a la familia. Me doy cuenta de que estoy de pie frente a ellos, el amor pulsando en el aire, y espero que haya la forma de proteger esta conexión, esta fuerza que ha vencido el terror, y con eso traer luz a los lugares más oscuros. En ese momento, el eco de la batalla se convierte en un susurro de paz, culminando en una resolución poderosa. El amor, por encima de todo, es el abrazo que calma las sombras, y así concluye nuestra lucha, una revelación que ha transformado cada rincón de nuestra existencia. El perdón es un regalo, y el vínculo familiar un lazo imborrable. Recuerda, Marco, murmuro, mientras los rayos de sol comienzan a abrirse paso entre las hojas de los árboles. Siempre estaré contigo para enfrentar cualquier sombra que se acerque. Con una certeza que crece dentro de mí, siento que esta historia no es solo la noche oscura, sino la luz que emerge con fuerza. La última imagen que captura mi corazón se detiene en nosotros, juntos, allí, con la promesa de que este amor, indestructible, vivirá por siempre. Porque, en el final, lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que hemos encontrado en la valentía de enfrentar lo ineludible. Y con una sonrisa, dejo escapar las palabras que resuenan en el eco de nuestros corazones. Solo el amor puede superar a la oscuridad.